Hay momentos en los que uno se da cuenta de que ha dedicado gran parte de su vida a buscar la atención de alguien que nunca lo vio de verdad. Esta herida emocional es más frecuente de lo que parece, aunque rara vez se identifica con claridad. A menudo, el padre, a diferencia de la madre, falla de manera silenciosa pero profunda. Estuvo físicamente presente, pero su atención nunca se manifestó completamente. Y crecer sin ese reconocimiento significa construir la vida como si constantemente se tuviera que demostrar un valor que nadie reconoce, ya sea a través de logros, resiliencia o silencio. Uno aprende a resistir. Pero en el fondo permanece la esperanza de ser validado. Carl Jung fue uno de los primeros en mostrar que la carencia paterna trasciende la historia individual y alcanza niveles profundos del ser. En la psique, el padre representa la autoridad, el impulso para interactuar con el mundo y la necesidad de validación. Cuando esta figura falla, por abandono, frialdad o exigencias desmedidas, algo en el núcleo del niño se fragmenta. No es solo la ausencia de afecto lo que duele, sino también la erosión de la percepción de valor propio. Este texto explora cómo identificar esa herida emocional y cómo iniciar un proceso de liberación que sea tangible. Al final, se propone un desafío simple pero poderoso, capaz de emancipar al individuo de la sombra de esta carencia que lo acompaña desde los primeros años. Desde sus primeros momentos, la psique infantil crea imágenes internas para entender el mundo. Jung las llamó arquetipos, patrones primordiales que estructuran nuestra experiencia emocional incluso antes de poder poner palabras a lo que sentimos. Entre ellos, el arquetipo del padre es uno de los más determinantes. Más allá de ser un hombre específico, simboliza la función psíquica que permite al hijo separarse del universo maternal y comenzar su proceso de individuación, es decir, convertirse en quien realmente es. Representa la energía que corta el cordón invisible de la dependencia emocional, colocando al niño frente a la vida con coraje y discernimiento, mientras la madre nutre, brinda afecto y consuelo. El padre prepara para enfrentar el mundo. Por esta razón, la herida paterna puede ser más velada, pero al mismo tiempo más devastadora. La falta de afecto materno se siente, mientras que la ausencia paterna fragmenta la estructura interna. Crea carencias de orientación y erosiona la sensación de valía sin que nadie lo perciba. Cuando esta figura se manifiesta de manera saludable, proporciona un cimiento seguro, guía sin sofocar, corrige sin humillar, establece límites y transmite valores, reconociendo la existencia y el potencial del niño. Sin embargo, cuando este arquetipo falla, ya sea por omisión, violencia emocional, ausencia o idealización excesiva, la psique se enfrenta a una herida profunda. La infancia carece del impulso vital para lanzarse al mundo con confianza y seguridad. En lugar de ello, el niño crece inseguro, dividido, atrapado en la espera interminable de un reconocimiento que nunca llega. Esta ausencia no puede compensarse con bienes materiales ni con la simple presencia física, es de naturaleza emocional. Cuando falta, el arquetipo paterno se deforma, convirtiéndose en una figura inalcanzable y paralizante. Jung enseñaba que todo ser humano necesita, en algún momento, superar la influencia interna del padre para completarse. Si nunca se vivió plenamente esta figura, se fragmenta la capacidad de confiar, y lo que se busca no es libertad, sino pertenencia. Una pertenencia que, al no haber sido concedida, se persigue de manera incansable. Esta búsqueda, que inicia en la infancia, no desaparece con el tiempo. Cambia de forma y escenario, pero permanece activa, operando de manera invisible en la vida adulta. Muchos no se dan cuenta de que el agotamiento, la necesidad constante de probarse, la dificultad para relajarse y disfrutar tienen raíces en esta ausencia, la falta de reconocimiento paterno que dejó al niño intentando construir una validación interna sin guía ni modelo. El resultado es un adulto que busca la perfección y el reconocimiento mediante logros, títulos y productividad, convirtiendo el ámbito laboral o social en un campo de batalla emocional. Por más que consiga, siempre siente que algo falta, como una deuda emocional que nunca se salda.
Jung nos recuerda que la carencia paterna no desaparece, sino que se integra en la estructura del ego, actuando como un filtro que distorsiona la percepción de uno mismo y del mundo. El adulto que carga con esta ausencia vive bajo tensión constante, sintiendo que todo éxito necesita ser justificado. Como si un pequeño error lo colocara nuevamente ante la mirada crítica del padre que nunca reconoció su valor. La ausencia del padre deja huellas profundas en la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Esta herida no siempre se manifiesta de manera evidente. Algunas veces es activa. Evidente, un padre agresivo, humillante, crítico o violento que marca la memoria con escenas concretas y palabras que resuenan hasta la adultez. Sin embargo, también existe la herida sutil, aquella que permanece en silencio, un padre físicamente presente que cumple roles sociales, que establece reglas, pero que nunca se involucra emocionalmente. Este tipo de padre provee lo necesario, pero no escucha. Impone normas sin afecto y está físicamente cerca mientras su corazón permanece distante. La sutileza de esta herida puede confundir al niño, no entiende por qué se siente tan distante de alguien que, aparentemente, nunca le hizo daño. La falta de manifestaciones claras puede llevar a creer que lo que falta es un capricho o debilidad propia, y con el tiempo construye un ego que no reconoce su propio dolor. Tanto la herida activa como la sutil convergen en un mismo desenlace. Un yo interno fragmentado, cuya identidad se ha formado alrededor de la ausencia, la expectativa frustrada y la necesidad de adaptación para ser aceptado. Jung explicaba que el niño frente a un padre ausente o dañino no lo culpa directamente, sino que internaliza la falta, concluyendo silenciosamente: si él no me vio, tal vez no merezco ser visto. Esta autoacusación temprana se transforma, con los años, en inseguridad crónica, miedo a imponerse y vergüenza por existir plenamente. Cuando la necesidad no puede ser expresada ni satisfecha, la psique encuentra mecanismos de supervivencia, siendo la negación de la dependencia uno de los más frecuentes. El niño aprende que pedir ayuda o mostrar vulnerabilidad no trae consuelo, por lo que desarrolla una independencia precoz que exteriormente parece fortaleza, pero que internamente representa abandono. Este patrón genera adultos que resuelven todo por sí mismos, evitan solicitar apoyo y creen que demostrar debilidad es peligroso. La autonomía se convierte en armadura, la productividad en refugio y la rigidez en protección frente al dolor de haber sido ignorado. El ego, según Jung, se estructura a partir de la adaptación. Cuando el ambiente exige la negación, el ego aprende a sobrevivir sacrificando emociones esenciales, el cuerpo se endurece, la espontaneidad se reduce. Todo en nombre de mantener el funcionamiento intacto. Muchos adultos que se consideran fuertes, prácticos y racionales, en realidad albergan dentro de sí un niño que aprendió que sentir es peligroso, que expresar dolor significa perder valor y que necesitar afecto implica riesgo. Este mecanismo, que un día protegió, se convierte ahora en prisión. La vida se transforma en un campo minado emocional, donde sentir demasiado es percibido como debilidad y depender de otros como amenaza. El distanciamiento emocional, la hiperracionalización y la búsqueda de control absoluto se presentan como estrategias para evitar el dolor, pero también bloquean la intimidad, la vulnerabilidad y el afecto genuino. Con el tiempo, estos mecanismos defensivos se consolidan en rasgos de personalidad. La persona se ve a sí misma como reservada, controladora o desapegada por naturaleza. Sin embargo, debajo de estas máscaras permanece el mismo niño que aprendió a no necesitar, que sigue sin recibir afecto y validación. La sociedad puede admirar su eficiencia, productividad y autosuficiencia, pero internamente persiste la sensación de vacío. Cada elogio puede alejar momentáneamente la herida, pero no la sana. Y Jung enfatizaba que lo que no se integra se convierte en destino. Este destino se manifiesta a menudo en la soledad emocional. El individuo que controla todo y evita errores no lo hace por frialdad, sino por miedo a revivir la antigua sensación de rechazo,
miedo a amar y no ser correspondido, miedo a mostrarse y ser ignorado. La necesidad de aprobación externa se convierte en una carga silenciosa que guía decisiones, relaciones y comportamientos. Frases como "no necesito a nadie" suelen ser engañosas, reflejan tanto una defensa aprendida como un reconocimiento de la verdad interior, la misma que señala abandono emocional y aprendizaje temprano de autodefensa. La herida paterna también se refleja en los vínculos afectivos. Las personas marcadas por esta ausencia tienden a relacionarse con parejas emocionalmente indisponibles o que repiten patrones de rechazo y desaprobación. No buscan conscientemente sufrir, sino que su inconsciente les guía hacia la familiaridad emocional, incluso si esta reproduce dolor. Jung llamó a este fenómeno compulsión a la repetición, la tendencia a recrear la escena original del trauma, esperando que, esta vez, ocurra el reconocimiento que nunca llegó. De esta manera, las relaciones amorosas se transforman en escenarios de validación, donde el amor se entrelaza con la necesidad de ser reconocido. Y la expectativa frustrada alimenta un ciclo de autosabotaje, la frustración y la exigencia crecen. Y el amor, que debería ser un puente, se convierte en prueba constante de valor. Reconocer este patrón no implica culpa. Es un acto de lucidez que permite entender que, mientras se siga esperando la reparación de otros, el dolor continuará controlando las acciones. Amar conscientemente implica reconocer: no soy aquel niño, lo que no recibí, ahora puedo ofrecérmelo a mí mismo. Sin embargo, aunque esta conciencia existe, la herida sigue activa en el inconsciente. Y muchas reacciones son automáticas. Jung identificó este núcleo emocional inconsciente como el complejo paterno. Se trata de la representación interna del padre, no necesariamente del padre real, que permanece activa y condiciona respuestas como si uno aún fuera niño. Una crítica o un silencio en la vida adulta puede desencadenar miedo, culpa o ira desproporcionada. El complejo paterno secuestra al yo adulto, reemplazándolo con el yo infantil, el mismo que sigue buscando reconocimiento y temiendo el rechazo. Observar estas reacciones con curiosidad, sin juicio, es un paso esencial. No se trata de eliminar el complejo, sino de iluminarlo, permitiendo que la persona recupere su capacidad de elegir y actuar desde el presente. Esta influencia también se manifiesta internamente como una voz crítica que perpetúa la autocrítica y la autoexigencia. Esta voz susurra que nunca es suficiente, que mejor no intentar, que no se merece descanso ni placer, disfrazada de responsabilidad, perfeccionismo o disciplina. En esencia, es miedo, miedo a fracasar, a no ser digno, a ser rechazado. Cuando la figura paterna falla, la psique infantil no puede asumir que la autoridad se equivocó y redirige el error hacia sí misma. Esta internalización transforma el juicio externo en una condena interna constante, donde uno es simultáneamente acusado, juez y verdugo, viviendo bajo la expectativa de una aprobación que nunca llegó. Curar esta voz no significa silenciarla de golpe, sino reemplazarla gradualmente por una presencia más auténtica, una figura interna que sepa afirmar sin castigar, guiar sin imponer, reconocer sin exigir perfección. Esta figura surge cuando uno empieza a tratarse con respeto, estableciendo límites, diciendo no a lo que hace daño y deteniendo el abandono de sí mismo. Jung profundizó en este concepto al abordar el animus o imagen masculina interna. En mujeres y en hombres, cuando la identidad se construye sobre un padre dañino, esta figura puede convertirse en tirano interno, crítico y severo que exige perfección y fuerza constante, bloqueando el contacto con la propia vulnerabilidad, intuición y suavidad. Sanar la herida paterna no implica esperar la reparación externa, requiere un viaje hacia el interior, hacia la reconstrucción de la propia autoridad y validación emocional. El primer paso consiste en reconocer que el dolor existe y que, aunque el padre haya fallado, no somos responsables de su incapacidad de amar plenamente. Esta comprensión, aunque sencilla en palabras, puede ser revolucionaria en la práctica. Libera al individuo de la carga de buscar aprobación donde nunca la
habrá, permitiendo que se vuelva hacia sí mismo en búsqueda de cuidado y reconocimiento. La introspección es clave. Mirar al niño herido que aún habita dentro de uno mismo es un acto de valentía. Este niño, a menudo invisible para la conciencia adulta, guarda memorias de silencios, rechazos y expectativas no cumplidas. Dialogar internamente con él, escucharlo sin juicio, validar sus emociones y necesidades, constituye la base de la sanación. Jung enfatizó la importancia de integrar los contenidos reprimidos del inconsciente al reconocer y aceptar al niño interno. Se comienza a transformar el dolor en aprendizaje y fuerza. Otro aspecto fundamental es la diferenciación entre el pasado y el presente. Muchos adultos viven atrapados en escenarios donde reaccionan como si aún fueran niños ante figuras externas o situaciones actuales. Esta regresión inconsciente perpetúa la sensación de abandono y refuerza patrones destructivos. Aprender a discernir cuando una emoción corresponde a un evento actual o a una herida antigua permite responder desde la adultez consciente, en lugar de ser rehén de la memoria emocional. Esta práctica, cree Jung, fortalece la autonomía psicológica y disminuye la compulsión a repetir dinámicas dolorosas. La construcción de límites saludables es un componente esencial en este proceso. El niño que fue ignorado o criticado puede no haber desarrollado la capacidad de decir no o de protegerse de relaciones dañinas. En la adultez, esta carencia se traduce en excesiva complacencia, dificultad para defenderse y tendencia a aceptar conductas irrespetuosas. Establecer límites claros no es un acto de egoísmo, sino de protección y autocuidado. Implica reconocer que merecemos respeto y que nuestra energía emocional no debe ser explotada para compensar carencias ajenas. Cada límite firme representa un paso hacia la reconstrucción del yo auténtico, separado de la aprobación paterna que nunca llegó. El perdón, aunque a menudo mal interpretado, desempeña un papel importante. No se trata de justificar la negligencia o el daño, ni de minimizar el dolor. Se trata de liberar la carga emocional que nos mantiene atados al pasado. Perdonar es un acto de libertad, permite desprenderse del resentimiento y del rencor que bloquean la capacidad de amar y recibir afecto. Jung sugirió que el perdón consciente no borra la experiencia, pero transforma su significado, convirtiendo la herida en fuente de sabiduría y compasión, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. La autoafirmación y la práctica de la autocompasión son herramientas complementarias. Recordar diariamente que uno merece reconocimiento, afecto y cuidado fortalece la autoestima. La autocompasión implica tratarse con la misma ternura que se ofrecería a un hijo o a un amigo herido. Comprender que el error, la fragilidad y el dolor son parte de la experiencia humana y que no disminuyen el valor intrínseco de la persona. Este enfoque permite que el individuo deje de ser juez implacable de sí mismo y aprenda a sostener su propia vulnerabilidad con amor. La integración de la sombra es otro principio central de Jung, aplicable a la herida paterna. La sombra representa los aspectos reprimidos de nuestra personalidad, muchas veces vinculados a emociones dolorosas que fueron rechazadas o ignoradas. La ira hacia el padre, el miedo al abandono, la tristeza y la vulnerabilidad forman parte de esta sombra. Reconocer estos sentimientos sin juzgarlos ni reprimirlos permite que se transformen en energía vital para la creatividad, la autenticidad y la relación con los demás. Ignorar la sombra conduce a la proyección, la tendencia a ver en otros las fallas que no se han reconocido en uno mismo, perpetuando conflictos y malentendidos. Las relaciones significativas también juegan un papel vital en la sanación. Conectar con personas que ofrecen afecto genuino, escucha activa y respeto fortalece la sensación de seguridad emocional. Estas relaciones no sustituyen al padre ausente, pero sí brindan experiencias de cuidado y validación que permiten reprogramar la psique. Aprender a confiar y recibir amor es un proceso gradual. Muchas veces exige paciencia y perseverancia, pues la herida temprana enseña a desconfiar. Sin embargo,
La repetición de vínculos saludables genera cambios profundos, reconstruyendo lentamente la creencia interna de que uno merece ser amado. La práctica del autorreconocimiento también es clave. Celebrar los logros, incluso los pequeños, y reconocer los esfuerzos diarios fortalece la autoestima. Cada acto de autoafirmación contrarresta años de silencios y desaprobaciones internalizadas. Jung enfatizó que el desarrollo de la conciencia requiere observarse a sí mismo y valorarse de manera justa sin depender de validación externa. Esta práctica diaria actúa como un puente entre el niño herido y el adulto consciente, promoviendo la integración y la plenitud interior. El trabajo con la creatividad y la expresión emocional es otra vía poderosa. La pintura, la escritura, la música o cualquier forma de expresión artística permite exteriorizar lo que a menudo permanece reprimido. Estas actividades no solo liberan tensiones acumuladas, sino que facilitan la conexión con el mundo interno y la comprensión de emociones complejas. Jung consideraba el arte como un medio para dialogar con el inconsciente, permitiendo que las emociones ocultas encuentren canal y significado. Al transformar el dolor en creación, el individuo transita de la victimización hacia la autorrealización. El cuerpo también es un receptor y liberador de emociones retenidas. La tensión, los dolores crónicos o la sensación de rigidez muchas veces reflejan la represión de emociones infantiles. La práctica de ejercicios físicos conscientes, respiración, yoga o meditación ayuda a liberar estas energías y a reconectar cuerpo y mente. Jung sostenía que la psique y el soma están estrechamente vinculados y que la sanación auténtica requiere atención a ambos niveles. Cuando el cuerpo se vuelve un aliado en lugar de un contenedor de dolor, la energía vital fluye con mayor libertad y fortalece la resiliencia emocional. La espiritualidad, entendida como conexión con uno mismo y con lo trascendente, puede ofrecer consuelo y guía. No se trata necesariamente de religión formal, sino de una conciencia profunda de que la vida posee sentido y que el sufrimiento puede transformarse en sabiduría. Jung afirmaba que la conexión con la dimensión espiritual permite enfrentar la existencia con mayor serenidad, aceptando la imperfección humana y el misterio de la vida. Esta perspectiva amplía la visión, mostrando que la herida paterna, aunque significativa, es solo una parte de un viaje más amplio hacia la integración y la plenitud. La culminación de este proceso de sanación reside en la integración consciente de todas las experiencias y emociones previamente fragmentadas. Al reconciliar al niño herido con el adulto presente, se crea un sentido de unidad interna que antes parecía imposible. Esta integración no significa olvidar o minimizar el pasado. Significa comprender que cada experiencia, por dolorosa que haya sido, contribuyó a la formación de la identidad y a la construcción de resiliencia. La aceptación plena de la propia historia permite vivir desde la autenticidad, sin necesidad de recrear dramas antiguos ni buscar constantemente aprobación externa. Del perdón se convierte, así, en una práctica diaria que acompaña cada interacción y pensamiento. No es un acto único, sino un recorrido que se repite a medida que surgen nuevos recuerdos, emociones o desafíos. Al perdonar conscientemente, se disuelven las cadenas del resentimiento, liberando energía que antes se destinaba a sostener heridas abiertas. Este acto fortalece la autoestima y la capacidad de establecer vínculos afectivos saludables, pues enseña que el amor y la aceptación no dependen de la perfección ajena, sino de la comprensión y el respeto mutuo. La resiliencia emocional emerge como fruto de este trabajo interno. A medida que la persona aprende a sostener sus emociones, validar sus necesidades y establecer límites, desarrolla una fuerza interna que le permite enfrentar adversidades con mayor equilibrio. La resiliencia no implica ausencia de dolor, sino la capacidad de atravesarlo sin perder el centro ni la identidad. Cada desafío se convierte en oportunidad de aprendizaje y crecimiento.
transformando la vulnerabilidad en un recurso para la vida. Jung sostenía que enfrentar el sufrimiento conscientemente permite acceder a un nivel superior de conciencia y a una relación más profunda consigo mismo y con los demás. La relación con los demás también se transforma al reconocer y sanar la herida paterna. Disminuye la tendencia a proyectar carencias infantiles en las relaciones actuales. Se reducen los patrones de dependencia afectiva, búsqueda constante de aprobación y reactividad emocional desproporcionada. En su lugar, surgen relaciones más equilibradas, basadas en respeto, reciprocidad y autenticidad. La capacidad de amar y recibir amor se fortalece ya que se aprende a diferenciar entre la necesidad de reconocimiento externo y la autoafirmación genuina. Este cambio profundo influye no solo en vínculos íntimos, sino también en amistades, relaciones laborales y dinámicas sociales, generando un entorno más armonioso y satisfactorio. La creatividad y la expresión emocional continúan siendo herramientas esenciales para sostener la integración. A través del arte, la escritura, la música o cualquier forma de manifestación simbólica, se perpetúa el diálogo con el inconsciente y se consolida la comprensión de la propia historia. La creatividad se convierte en un vehículo para transformar emociones complejas en obras de valor personal y universal, permitiendo que el dolor se convierta en un puente hacia la autorrealización. Jung afirmaba que el proceso creativo refleja la unión de los opuestos internos y constituye un camino hacia la individuación, es decir, hacia la plena realización del ser. El cuerpo sigue siendo un aliado en esta etapa. La práctica consciente de movimiento, respiración y cuidado físico asegura que la energía emocional fluya libremente, evitando bloqueos que puedan generar malestar o enfermedades psicosomáticas. La integración cuerpo-mente es fundamental para consolidar la resiliencia y la estabilidad emocional, ya que las emociones no procesadas tienden a manifestarse físicamente. Al reconectar con el cuerpo, la persona aprende a interpretar sus señales, respetar sus límites y nutrir su bienestar integral. Fortaleciendo la sensación de seguridad y equilibrio, la dimensión espiritual ofrece un marco de significado más amplio. Comprender que la existencia trasciende la experiencia individual permite aceptar las dificultades como parte de un proceso mayor de evolución y aprendizaje. Esta perspectiva aporta consuelo y guía, mostrando que el dolor y la pérdida son fenómenos universales que pueden ser transformados en sabiduría y compasión. Jung subrayaba que la conexión con lo trascendente, independientemente de creencias religiosas, facilita la integración del inconsciente y la apertura a niveles superiores de conciencia. La espiritualidad se convierte en un refugio interior y en un recurso constante para sostener la estabilidad emocional frente a los desafíos cotidianos. La autoafirmación y la autocompasión se consolidan como prácticas permanentes. La repetición consciente de mensajes de valoración personal fortalece la autoestima y previene recaídas en patrones de dependencia emocional. La autocompasión enseña a aceptar la propia imperfección y a sostener la vulnerabilidad con ternura, generando un espacio seguro interno que reemplaza la necesidad de aprobación externa. Esta relación positiva consigo mismo actúa como un escudo frente a críticas injustas, rechazos o frustraciones, y permite enfrentar la vida con mayor confianza y serenidad. El niño interno, ahora reconocido y escuchado, se integra al adulto consciente. Esta unión permite que la persona acceda a recursos internos antes bloqueados: creatividad, espontaneidad, autenticidad y capacidad de disfrute. La vida se experimenta con mayor plenitud, ya que la constante búsqueda de reconocimiento externo pierde protagonismo y la validación interna se convierte en la base sólida de la autoestima. La integración del niño interno representa el cierre simbólico de un ciclo de dolor
sustituyéndolo por un sentimiento de completitud y autoaceptación que se refleja en todas las áreas de la existencia. Finalmente, la herida paterna deja de ser un obstáculo limitante y se convierte en fuente de aprendizaje y fortaleza. Cada desafío superado, cada emoción comprendida y cada límite establecido consolidan un sentido profundo de autonomía y poder personal. La persona que ha atravesado este proceso desarrolla una comprensión más compasiva de la naturaleza humana y de sus propias imperfecciones, aprendiendo a acompañar a otros con respeto y empatía sin perder su centro. Jung enfatizaba que la individuación no es un fin aislado, sino un camino que permite relacionarse de manera más consciente, afectiva y creativa con el mundo. El viaje hacia la sanación de la herida paterna es, en definitiva, un proceso de transformación integral, involucra cuerpo, mente y espíritu. Exige introspección, autoaceptación, creatividad, límites claros y conexión con lo trascendente. No es lineal ni inmediato, pero cada paso, por pequeño que parezca, contribuye a la construcción de un yo consciente, resiliente y capaz de amar sin depender de validación externa. La herida, antes fuente de dolor y limitación, se convierte en catalizador de crecimiento, enseñando que incluso la ausencia y la negligencia pueden transformarse en oportunidades para desarrollar fortaleza, sabiduría y plenitud. Así, la persona inmerse este recorrido con una nueva comprensión de sí misma y del mundo. Sabe que el reconocimiento que nunca llegó del Padre puede ser hallado en su propio interior, que la validación externa, aunque deseable, nunca reemplaza la seguridad interna, que la vulnerabilidad es un recurso y no una debilidad, y que la vida, con todas sus imperfecciones, puede ser vivida con autenticidad, gratitud y amor. El dolor inicial se transforma en un puente hacia la autonomía emocional, la integración psíquica y la conexión profunda con la propia esencia. Jung nos recuerda que, al enfrentar y reconciliar nuestras sombras, accedemos a la luz de la conciencia plena, donde la herida deja de definirnos y nos impulsa hacia una existencia más rica, consciente y significativa.